Gloria al Señor. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Verdaderamente ha sido una experiencia linda, ¿no? La idea de adorar al Señor, más que venir a un culto, como yo escribía en estos días, más que venir a un lugar para reunirnos, es un lugar para sentir una experiencia con Dios, ¿no? Para entrar en ese nivel espiritual de relación con Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 23 hasta el 31. Éxodo 25 del 23 al 31, ¿de acuerdo? Escúcheme bien. Antes de leer la palabra quiero colocarlos en contexto. Llevamos aproximadamente unos 4 o 5 meses, estamos estudiando el proceso de transformación en una persona que llega a los caminos de Dios y que empieza en ese proceso de cambio, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel desde el capítulo 14 del libro de Éxodo, cuando dice que el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de debajo de la cobertura de Faraón y empezó un caminar con Dios hasta la tierra prometida. Sabemos que Dios nos hizo a nosotros la misma invitación: salgan del mundo, salgan del pecado, de la cobertura de Satanás y vamos a la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Y entendemos obviamente que la tierra prometida o la tierra que fluye leche y miel es el estado ideal del cristiano, del cristianismo, de la fe. No es simplemente venir a una iglesia, es disfrutar la iglesia. Es disfrutar la presencia de Dios, es disfrutar el hecho de habitar, como dice la palabra, los hermanos juntos y... Bueno, qué difícil es esa palabra, armonía. A veces estamos juntos, pero no estamos en armonía, ¿verdad? Y la idea de la iglesia, de congregarnos, de vivir este caminar desde que nos convertimos y vamos hasta la tierra prometida, es disfrutar todo el camino, ¿verdad? Puede ser un desierto, a veces parece muy desértico, muy fuerte, muy lúgubre, muy desequilibrado pues para nosotros, pero no tiene nada que ver con Dios. Tiene todo que ver en la forma en que yo percibo la fe, la forma en que yo como cristiano asumo el reto de caminar con Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la antepasada, estuvimos hablando de cuando Dios le dice al pueblo: tomen para mí una ofrenda, y el Señor pide 15 cosas, ¿no? Oro, plata, y bronce o cobre, y pide también cuero de carnero, cuero de tejón y telas, de diferentes telas hermosas. Y todo lo que Dios pidió en la ofrenda lo utilizó para construir algo que nosotros hemos llamado, y en la Biblia está escrito como el tabernáculo, ¿verdad? Era un lugar que el Señor declaró como una construcción para compartir con el pueblo. Ahora, lo primero que el Señor le dice al pueblo es: construyan el arca de la alianza. Construyan un arca de madera y le van a poner oro por dentro y por fuera, y le dio unas especificaciones. Y la semana pasada estuvimos hablando del arca de la alianza y hablábamos donde esa arca significa nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios. Hablábamos que la madera es tipo del hombre, el oro es tipo de Dios, y dice la palabra del Señor que harán un arca de madera, madera de acacia, y la cubrirán con oro por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque eso simboliza al hombre. ¿En dónde me baso? Cuando el versículo en el libro de Salmos capítulo 1 verso 3 dice: y será como árbol plantado junto a corrientes, que dará su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿verdad? Eso habla de un cristiano que asume el rol de ser cristiano de una forma firme y radical, de una forma real, no una persona que juega al evangelio o una persona que juega a la fe. Estamos hablando de un cristiano que entiende el regalo tan maravilloso, tan grande que Dios le dio a través de Jesucristo, y que acepta ese reto, y que aparte de aceptar ese reto, acepta el proceso, ¿verdad?, de cambio y de transformación. Y lo primero que el Señor nos manda a construir y le manda al pueblo a construir es un arca donde va a haber una alianza entre el oro y la madera, entre el hombre y Dios, entre el hombre y Dios. Y dice el Señor que cuando hagan este arca, yo
yo les dije las cosas que debían estar por dentro según la palabra del Señor. Pero también hay algo que es importante, y es cuando el Señor dice: ya no voy a hablar a través de la montaña, el fuego, truenos, relámpagos. Ahora les voy a hablar a través de esta arca. Ahí me voy a manifestar, en este pequeño objeto que vamos a construir entre los dos. Yo pido la ofrenda, yo pido el oro, la madera, ustedes la construyen y los dos vamos a entrar a construir una relación de intimidad entre tú y yo, y aquí vamos a hablar cara a cara. Amén. Ahí estamos en ese punto, en el momento del proceso de empezar a vivir una vida, una relación íntima, real, entre Dios y yo. Y eso es algo que se construye entre los dos. Es algo, ya el Señor hizo su parte. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer nuestra parte. ¿De acuerdo? Hoy vamos a leer versículo 23 al 31 y está hablando de dos cosas más que se deben construir: la mesa de los panes de la proposición y el candelero de los 7 brazos. Vamos a leer el versículo 23 al 30 y el versículo 31. Dice así: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ella será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones con que se libará. De oro fino lo harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Versículo 31 dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Amén. Versículo 30, por favor. Escúcheme bien. Si bien es cierto que en la semana pasada estábamos estudiando acerca del Arca de la Alianza, y el Arca de la Alianza simboliza, el centro del Arca de la Alianza es la presencia de Dios, ¿verdad? Es lo que está sobre el arca. En medio, dice la palabra, de los querubines, en medio de los 2 querubines es la misma presencia de Dios, la manifestación de Dios. Un lugar donde el sumo sacerdote tenía acceso a aquel lugar una vez al año, y el Señor iba a hablar al pueblo a través de ese pequeño objeto. La grandeza y la magnificencia y el poder sobrenatural de Dios en un pequeño artefacto que construimos entre los dos. Él pone el diseño, nosotros ponemos la mano de obra, ¿verdad? Colocamos la madera, colocamos el oro, colocamos todo lo que Dios pide, pero es un trabajo hecho en conjunto. La relación con Dios es un trabajo hecho en conjunto. Nada de nuestra relación con Dios depende de Dios o depende del hombre solamente. Muchas veces nosotros pensamos que solo con el hecho de hacer la oración de fe ya es suficiente. Y resulta que hacemos la oración de fe, venimos a la iglesia, escuchamos los mensajes, pero nunca entramos en una relación con Dios que nos transforme y que nos cambie. Pero una verdadera relación, escúcheme bien, es una relación en la que los dos ponemos de nuestra parte. El Señor ya hizo lo suyo, Él hizo el diseño, maravilloso diseño, y nosotros tenemos que responder al Señor desarrollando ese artefacto, ese pequeño artefacto en el que se va a basar nuestra relación e intimidad. Por eso se le llamaba el Arca de la Alianza. Era una alianza. Alianza es un concepto de compromiso entre 2 personas que se van a beneficiar mutuamente. Una alianza beneficia a los 2. Ahora, cuando el Señor hace el Arca de la Alianza, une la madera, que simboliza al hombre, y une el oro, que simboliza a Dios, ¿verdad? Y esos mismos implementos, el oro y la madera, los utiliza para construir la mesa de los panes de la proposición. Ahora, esta mesa, aunque tiene oro y madera, tiene otro fin. Ya no es la presencia de Dios el objetivo de este artefacto. No es la presencia de Dios. Es para que en esa mesa se coloquen 12 panes, los llamados 12 panes de la
proposición, también en hebreo llamados el masot, que son panes sin levadura. Ahora, se hacían los panes con todo lo que Dios dijo que se hicieran, ¿de acuerdo? Ahora, yo quiero decirles algo. En una ocasión David, que todos conocemos, David, ¿quién es David? Quiso de corazón, escúcheme bien, de corazón, de todo corazón, quiso traer la presencia de Dios o el arca de Dios que estaba en tiendas, dice la palabra, y llevarla a Jerusalén. Y él dispuso su corazón, dispuso sus recursos, dispuso de unos bueyes, hizo una carreta, colocó el arca sobre la carreta y le dio una palmada a los bueyes para que andaran, y empezó el buey a andar con el arca y todo iba bien, todo parecía que iba bien, hasta un momento en que tropezaron, dice la palabra, la llanta de la carreta donde iba la presencia de Dios chocó y parecía que se iba a caer, y un joven que estaba ayudando al rey tomó y colocó sus manos sobre el arca, y dice que ese joven murió. En ese momento el joven muere y David entra en esa sensación como que ¿qué pasó aquí? Si estoy haciendo todo bien, ¿por qué sucede esto? Y es mucho de lo que nos pasa a nosotros, que nosotros muchas veces tenemos las buenas intenciones, tenemos el buen corazón, pero no la forma correcta de aplicar lo que Dios quiere. Amén. Y no es tener buen corazón, porque todos podemos tener buen corazón y queremos hacer las cosas. Muchos de ustedes dicen, es que yo no soy malo, es que yo no he matado a nadie, ¿verdad? Y se justifican colocando a los demás como pecadores y él como el santo, como el mejor. Y esa es la actitud que a veces nosotros como cristianos asumimos y culpamos a los demás, y jamás tenemos nosotros la culpa. El mundo es el culpable, Dios es el culpable, la iglesia es el culpable, todos son los culpables menos yo. Escúcheme bien, y así nos pasa, hacemos las cosas entre comillas bien, pero algo a veces sucede que nos confronta y nos dice, pero ¿por qué nos da tan duro Dios si estoy haciendo las cosas bien? Entonces es cuando David entiende, porque una persona inteligente no se queda solamente en sus propias apreciaciones, sino que va a la fuente. Y dice la palabra que David fue y buscó a los sacerdotes, y buscó a los escribas, y buscó a los duros de la ley, y les preguntó, mire lo que pasó. Yo tengo todo el corazón para hacerlo, pero Dios como que me está castigando. Y los profetas van y leen la palabra y dicen, no, es buena la intención, pero lo estás haciendo mal. Escúcheme, buena la intención, pero lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque no es a la manera en que tú quieras, es a como Dios ya dio el diseño. Amén. Es como Dios quiere que se hagan las cosas. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero como los hacemos nosotros a nuestra manera no funcionan, funcionan a la manera de Dios. Y eso debemos tenerlo claro, ¿de acuerdo? Entonces los sacerdotes le dicen a David, David, lo que Dios dice en su palabra es que van a dar 7 pasos y luego de cada 7 pasos un sacrificio, y Dios se agradará de eso. Entonces David ya no solamente lleva el tabernáculo, el arca de Dios a Jerusalén, sino que lo lleva a la manera que a Dios le agrada, y lo puede llevar y no ocurre ningún impedimento. 7 pasos, un sacrificio, 7 pasos, un sacrificio, 7 pasos, un sacrificio. Se demora un poquito, pero a Dios le agrada. Amén. A veces nosotros como cristianos o somos acelerados o somos lentos. ¿No es así? No vamos de la mano de Dios. No nos gusta tomarnos del proyecto de Dios. Y aquí todos los que estamos aquí debemos tomarnos del proyecto de Dios. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Ahora, en este concepto de la mesa de los panes de la proposición, existe el mismo reglamento, madera y oro. Eso significa que esto que vamos a construir tiene que ver con Dios y conmigo, ¿verdad? Eso es una construcción mutua entre Él y yo. Los dos vamos a construir. Y construyen la mesa. Y el objetivo de la mesa es colocar los 12 panes. Cada pan simboliza una de las tribus de Israel. Y están 12 panes que simbolizan las 12 tribus de Israel. Esto significa que sobre esa mesa, sobre esa construcción, sobre ese oro y esa madera que Dios manda construir, hay otra clase de circunstancia muy importante. Si la primera fue la presencia de Dios, esta segunda es el trato que debemos construir a través de la unión que existe entre Dios y yo, del trato con
El pueblo, la comunión, la común unidad. ¿De acuerdo? Escúcheme bien. ¿De qué sirve vivir orando, orando, orando si nosotros no actuamos eso que aprendemos en lo íntimo con Dios, con nuestros hermanos y con los que nos rodean? No sirve de nada una fe solamente de rodillas. La fe sin obras es muerta. Gálatas capítulo 6 versículo 10, por favor. Mire lo que dice Gálatas 6:10. Léalo conmigo. Dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A quién? ¿A quién hay que hacer bien? ¿A quién le manda el Señor a hacer el bien a todos? A nosotros, a su pueblo. En cierta manera lo que el Señor dice es: tengo que construir primero una relación íntima entre tú y yo. Tiene que haber una relación íntima entre Dios y yo, para que de esa relación íntima entre Dios y yo surja una tercera relación, y es Dios y yo y el pueblo, los demás, los que me rodean. Amén. Escúcheme bien. Cuando nosotros entendemos que no solamente es de dirección cielo, tierra y tierra, cielo, sino dirección cielo, tierra y tierra, pueblo, las cosas cambian. Porque no estamos pensando en individualismos, no estamos pensando en egoísmos, no estamos pensando en mi beneficio, no estamos pensando en mi placer, estamos pensando en lo que afecta a la comunidad entera. Dice aquí: así que cuando tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente. Esto es maravilloso. Estamos hablando del pueblo de Dios, de la comunidad, del pueblo que cree y confía en la palabra del Señor. Ahora, hace muchos años atrás, yo tengo 43 años de ser cristiano, y cuando yo me acuerdo de niño, cuando iba a la iglesia, habían varias cosas que me sorprendían en mi niñez, y es que conocí a una hermana cristiana. Bueno, en ese tiempo yo estaba recién convertido, pero yo era un niño que a mí me gustaba el fútbol. ¿A cuántos les gusta el fútbol aquí? Bueno, a los venezolanos les gusta el béisbol, ¿no? El béisbol. A mí también me gusta el béisbol, pero bueno, en ese entonces yo no sabía de béisbol, pero me gustaba el fútbol y jugaba fútbol. Y resulta que el balón por lo general caía en el jardín de la casa de la hermana cristiana, y la hermana cristiana rompía los balones. O sea, ella era evangélica, pero era la más amargada del barrio. Oraba mucho en su casa, pero no sabía tratar a la ciudadanía. Usted y yo tenemos un compromiso social. Oiga bien, usted como cristiano tiene un compromiso no solo con Dios, sino con la sociedad. Amén. Tiene un compromiso social, una responsabilidad social, lo tiene usted. No solo de estar orando en la presencia de Dios, porque entre el Señor y yo también debemos construir sociedad. La gente debe saber qué clase de Dios es el que hay en su corazón. La gente debe saber qué clase de vida es la que Dios ha transformado en ti, para que seas testimonio a los demás. A mí también me enseñaron cuando era pequeño, cuando era joven, pues un poquito más joven, me enseñaron en la iglesia. Yo vengo de una iglesia un poco tradicional, bastante radical. No se junte con esa chusma. Chusma. Sí, no se junte porque se contamina. Que cumplió años mi cuñada. Ay, no, yo no cojo por allá, porque es que allá eso se ponen a hartar y a tomar, y no, yo no quiero ir porque eso es el mundo, es el mismo diablo. Y tenemos un problema mental que no nos permite socializar, porque nos entecamos, nos contaminamos, ¿verdad? Y yo no me junto con ellos porque toman, yo no me junto con él porque es grosero. Hermano, para eso lo puso el Señor, para que usted haga la diferencia. Amén. Que si todos toman cerveza, hermano, pues que tomen usted de ejemplo, pero socialice. Bueno, no estoy diciendo que sea ejemplo tomando cerveza, ¿no? Que sea ejemplo dando testimonio. Amén. No falta el cristiano que diga: sí, pastor, me va a tomar 10 cervezas para ejemplo de que sí sé tomar, aleluya. No, de ejemplo. ¿Cómo va a enfrentar usted a la sociedad a la que tiene que darle testimonio? ¿Cómo va a enfrentar usted a los que lo rodean, a los que tiene que darle testimonio? Usted y yo tenemos que aprender a socializar. No debemos tenerle miedo al contacto con la sociedad. La sociedad necesita gente como ustedes,
que den ejemplo. Sabe que cuando nosotros tenemos una relación amplia, íntima con el Señor, esa relación que tenemos con Dios allí en el arca de la alianza entre el oro y la madera, la relación que tenemos nosotros con Dios tiene que reflejarse afuera. Tenemos que reflejarla con los demás, con los de la iglesia primeramente y con los de afuera. Cuando usted tiene una buena relación con Dios íntima, usted es un buen papá. ¿Cuántos dicen amén? Porque aprende en la intimidad de Dios a ser un buen papá. Padre responsable, padre testimonio, padre que conoce la palabra, padre que vive la palabra y la enseña. Cuando usted tiene una vida de intimidad con Dios, se vuelve un buen hijo. Y eso hay que mostrarlo. Amén. Obediente a sus padres, respetuoso de sus padres, honran a sus padres, apoyan a sus padres, porque eso hace la intimidad con Dios. ¿Sabe cuándo pasa lo contrario? Cuando no hay intimidad con Dios. Pero cuando hay intimidad con Dios, somos buenos esposos. Digan amén o ay, pero digan algo, hermano, si les dolió, digan algo. Somos buenos esposos, nos comportamos a la altura, a la dignidad del matrimonio, honramos el hogar. Somos buenas esposas, digan amén las hermanas. Sí, amén, son buenas esposas, ocupando su lugar, manteniendo la solidez del matrimonio. Somos buenos cristianos. Amén. Somos buenos cristianos, somos buenas cristianas. Cuando tenemos intimidad con Dios, eso se refleja en la sociedad, en nuestra posición frente a la sociedad. Dios nos manda a construir no solo un arca de la alianza, Dios nos manda a construir una mesa donde la responsabilidad de las 12 tribus o del pueblo, de la comunidad, de la sociedad está sobre nuestros hombros, bueno, sobre nuestras rodillas. Amén. Eso significa, si la primera parte, intimidad, debe ser egoísta porque es Dios y yo. En la intimidad es algo personal, es algo íntimo, ahí no cabe nadie más. Pero en la mesa de los panes de la proposición es Dios, tú y la comunidad. Eso se llama no ser egoísta, no ser individualista, no ser unidireccional. Aprendí algo de un maestro hace muchos años atrás y él me decía que muchas veces nosotros creemos que la oración que Dios escucha es la unidireccional. Señor, ayúdame, dame, prospérame, guíame, tómame, bueno, todo lo que tiene que ver conmigo. Pero la oración que Dios más escucha es la que tú haces por otra persona. Porque cuando tú oras por otro, estás dejándole a Dios tu carga. Porque Dios conoce tu carga. La Biblia dice que antes de que le pidamos a Dios, ya Dios conoce nuestra necesidad. ¿Cuántos decimos amén? Y si Dios conoce nuestra necesidad, no necesitamos pedir por ella, porque Dios ya la conoce. Ni siquiera, dice la Biblia, ha salido la palabra de nuestra boca y ya Dios la conoce. El problema no es que Dios conozca mi necesidad, Él la conoce. El problema es, si Dios conoce mi necesidad, ¿por qué debo orar por mis necesidades? Yo oro por la necesidad de los demás. Yo oro por mis hermanos, por mis hermanas. Bien dice la palabra, orad los unos por los otros. ¿No se acuerdan? Cuando Jesús le dijo al Señor, bueno, Señor, quiero orar por estos discípulos. Él oraba por sus discípulos. Señor, tienen pereza, están dormiditos. Me los has dado, pero me los has dado. Guárdalos, protege. Hablaba de ellos. Amén. Tenía su tiempo personal, pero también se gastaba orando por los demás. Porque una de las razones que más nos engrandece, escúcheme, es dejar el egoísmo. Es dejar de pensar en nosotros y empezar a pensar en los demás, en la responsabilidad social que tenemos, en el compromiso que tenemos de dar ejemplo a la sociedad. Miren, aquí yo hice unos apuntes en esta prédica y quiero de pronto compartírselos. Dice, perdón, se me devolvió. En la anterior enseñanza estamos hablando de entre el compromiso que Dios y el hombre. Ahora estamos hablando del compromiso entre el hombre y la sociedad. Este es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Tú, Dios, con el pueblo.
Amén. Hay una parte en la escritura que me gusta mucho y es cuando habla acerca de la familia de Dios. Aquí dice la familia de la fe. Hay otro concepto donde habla de la familia de Dios, el pueblo de Dios, el concepto del pueblo de Dios. Hay un versículo específicamente en la Biblia donde habla de la familia de Dios. Familia de Dios. Estamos hablando de un círculo cerrado, pero no un círculo donde nadie pueda venir a intervenir, donde ese círculo cerrado tiene que expandirse a la sociedad. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Significa mantente firme en tu relación, en tu intimidad con Dios, y que ellos vean la diferencia, y que ellos vean que tú eres la solución. Amén. Escúcheme, que valga la pena la envidia, es mejor despertarla que sentirla. Amén. Si tienen envidia a tu matrimonio, amén, pero haz las cosas correctas, sé ejemplo para ellos. Amén. Si tienen envidia a tu casa, amén, pero sé ejemplo. ¿De qué sirve tener una casa lujosa y una familia agarrada todo el tiempo peleando? De nada. Si no hay intimidad, de nada sirven ni los halagos ni las maldiciones del pueblo. Pero si hay intimidad, de todo sirve, porque de todo, escúchame bien, tú das ejemplo. Escúchame bien, la palabra pan de la proposición, o la mesa del pan, se le llamaba la mesa del pan. En hebreo está escrita la palabra panim. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de pinim y panim? Pinim, interior; panim, cara, rostro. Lo que hay en tu interior se refleja en tu exterior, a diferencia de face y facade, que significa cara, rostro, y esto, fachada. Facade, ¿sí? Más o menos, fachada. La raíz de face es fachada. La raíz de face es fachada. Y eso es lo que en el inglés nos enseña. Es una fachada, una hipocresía. Pero en el hebreo es lo que hay pinim dentro, tiene que reflejarse panim afuera. Ahora, en hebreo la palabra mesa de pan está traducido como mesa del rostro. Mesa del rostro. Versículo 30, por favor, de 25 de Éxodo. Mire lo que dice el verso 30. Léalo conmigo. Dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Y esta es una tarea de la mesa, de la construcción de la mesa, de la madera y el oro. Tenemos que poner delante de Dios todo el tiempo al pueblo. Amén. Tenemos que poner delante de Dios todo el tiempo a la sociedad. Tenemos que poner a las personas que nos rodean todo el tiempo. Óigame bien, mire que me encanta esto. Es el rostro del Señor. Pero ahí, el pan frente al Señor. Tenemos que hacer notable a la sociedad delante de Dios. Pero eso no funcionaría si no sucede algo. Versículo 31. Dice: y harás además un candelero de oro puro. ¿De qué? Oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, o sea, de oro. Ahí ya no hay madera. En el candelero de los 7 brazos, que se le llama, tiene un nombre, es la menorah. ¿Sí lo sabía usted que se decía en hebreo menorah? Porque también hay otras, que es la Hanukkah, ¿no? Y es la de los 9 brazos. Y hay otras más, la de 5 brazos también, y los gemelos de la fiesta de Shabbat. Entonces el Señor dice: harás una menorá, un candelero de 7 brazos en oro puro, no madera. No es una construcción que podamos hacer entre tú y yo. Esto no te compete a ti, esto ya tiene que ver conmigo, dice el Señor. Oro puro, simbolizando que es oro, simboliza obviamente la excelencia de Dios como tal. Y dice: y harás el candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña. Y más adelante, en los versículos que siguen, usted puede leer y va a entender que todo lo que hace, lo que Dios manda a hacer, era perfecto. Habla aquí donde dice manzanas, en la traducción original no es manzana sino granada. ¿Sabe cuál es la fruta granada? Algunos de ustedes han probado la granada, que es una pepita rojita por dentro, muy ácida, deliciosa. Bien, realmente cuando habla de manzanas no habla de manzanas como tal, sino de granadas. Ahora,
La granada, a diferencia de la manzana, es redondita, ¿no? Es una fruta redonda, redonda, con una coronita en la parte de arriba, así la han visto. Y la manzana pues tiene más forma, ¿no? Es más como un corazoncito, etcétera, etcétera. Pero bueno, Dios le dice al pueblo, háganla de la siguiente manera, y les da las especificaciones, las granadas, las flores, las copas. Pero la corona de este candelero son 7 pequeños candeleros con 7 pequeñas mechas que deben estar encendidas siempre, óigame bien, hacia el pueblo, hacia las personas que están aquí, y deben permanecer encendidas por todo el tiempo, por sécula seculorum. Nunca se puede apagar. Este candelero simboliza a Dios. Y esas luces simbolizan lo que la Biblia dice que simbolizan en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías y Jeremías, y también en el libro de Apocalipsis habla sobre los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Ahora, escúcheme bien, si tenemos una relación con Dios, tenemos intimidad con Dios, y aparte de eso tenemos la mesa y la responsabilidad del pueblo, de la congregación, de nuestros hermanos, de los que no son nuestros hermanos, sobre nuestros hombros o sobre nuestras rodillas, y dejamos de ser egoístas, lo más probable es que de una forma vamos a hacer un escenario donde usted está entrando al tabernáculo, y dentro del tabernáculo todo está oscuro. Todo, absolutamente todo, está completamente oscuro. No hay ninguna luz. En ese tiempo no existían bombillos, ni velas, ni velones. No existía nada de eso. Pero Dios había mandado a hacer una lámpara. Pero si usted entraba al tabernáculo sin la lámpara encendida, todo estaba ahí, pero usted no lo veía, ¿verdad? Todo estaba ahí, pero usted no lo iba a ver. Tenía que encenderse una luz para poder ver todo lo que sucedía a su alrededor, para poder ver los panes de la proposición, para poder ver la puerta de entrada al lugar del altar, del arca de la alianza. Usted tendría que ver una luz prendida para saber dónde está, espacio-tiempo, dónde está ubicado. Eso significa que para poder usted tener una buena relación con Dios, Dios tiene que revelarse a tu vida como una luz que te muestre dónde debes actuar. Amén. Porque si no ves, si estás ciego, puedes querer hacer muchas cosas y no vas a saber dónde actuar. Necesitas una luz, y el Señor es esa luz. Dios es esa luz. La palabra del Señor claramente dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, o sea, el que la creó y el que la culminó, el alfa y el omega, el principio y el fin, donde empieza y donde termina, todo es Dios. Si tú tienes el arca de la alianza, pero no sabes dónde converge la presencia de Dios, estás ciego espiritualmente, puedes vivir en oración y, como te digo, puras oraciones en casa, pero por fuera nadie te va a conocer. Pero si sabes que hay una sociedad que necesita de tu ejemplo, de tu testimonio, y no los ves porque estás ciego espiritualmente, tampoco vas a hacer nada. Necesitas de todo lo que proviene de Dios, de la palabra profética, de los milagros, de la ciencia, del conocimiento. Dice la palabra que son los 7 espíritus de Dios que se mueven en el mundo, la sanidad, los milagros, la obra de Dios. Tú debes saber de quién dependes. Y de quien dependes es del ser más poderoso y sobrenatural que pueda existir. Amén. Muchas personas satanizan todo porque viven en oscuridad. Una vez me dijeron: pastor, ¿por qué estas telas negras? Son del diablo. Las telas negras del diablo. Telas negras del diablo. Pastor, la batería, esos sonidos son del diablo. Pastor Juan José, cuando toca esa guitarra, pues claro, el guitarrista es virtuoso, ¿no? Toca la guitarra, eso es puro Satanás. ¿De cuándo acá Satanás es creador? Dígame, la primera cosa que haya creado Satanás. Satanás no es nadie, es un perro.
El problema del cristiano es que le da más protagonismo a Satanás que a Dios. Como vive en la lucha con Satanás, como se está igual, o sea, se enfrenta a Satanás todo el tiempo. No, nosotros estamos del lado del campeón, como decía Edgar Rocha. Amén. Estamos del lado del vencedor. Es más, no tenemos que pelear, Él pelea por nosotros y siempre gana. Aleluya. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer. Nada es del diablo, todo es de Dios. Fíjese que el tabernáculo era oscuro y ahí estaba Dios. Descífreme eso. En oscuridad, completamente oscuro. Y ahí estaba Dios. En el capítulo 18 del libro de Éxodo también dice: y el Señor salió de la oscuridad en la que estaba. O sea que Dios es dueño de la oscuridad y de la luz. Entonces, ¿por qué le decimos que Satanás es dueño de la oscuridad? De las tinieblas. Porque nosotros vivimos satanizando todo, iglesia. Porque como no tenemos intimidad con Dios, entonces le damos poder al diablo y el diablo es más poderoso. Entonces el diablo se cree con poder y por eso le vive fregando la vida a usted. Porque usted le ha dado el poder. Mano, él es un derrotado, él es un fracasado, él es un perdido. Usted es un salvado, un bendecido, un victorioso. Entonces, ¿por qué le vive dando más lugar al diablo? Dice la palabra claramente: no le deis lugar al diablo. Recházalo y huirá. Amén. Escúcheme. Hasta ahora Satanás no ha creado nada. Es un imitador, un chimpancé. ¿De acuerdo? ¿Lo tiene claro? Ahora, si estamos con ese Dios poderoso que es el que nos pone alerta. Yo no sé si a usted le ha pasado que Dios lo pone alerta. Le muestra las cosas antes de que sucedan y ya usted está prevenido. A mí el Señor muchas veces me ha mostrado cosas 3, 4, 5 días antes de que sucedan. Óigame bien, estoy prevenido. Yo sé que ya es Dios el que está conmigo y voy a la fija. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios de la profecía está ahí. Yo he estado enfermo y le he clamado al Señor y el Señor ha sanado. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de la sanidad de Dios está ahí. Porque la lámpara está encendida. Y cuando la lámpara está encendida, podemos orar por un enfermo. Porque todavía no se ha apagado la lámpara de Israel, dice la palabra del Señor. Porque todavía está encendida la lámpara. Y la lámpara está encendida hasta el punto, escúcheme bien, en que nuestra relación sirva para bendecir a los demás. Por eso la palabra nos manda a orar por los demás, nos manda a orar por la enfermedad, nos manda a liberarlos a los demás. Porque esa es una tarea que nos compete a nosotros. Si la lámpara de Dios está encendida en nosotros. Ahora, primero, arca de la alianza, intimidad con Dios. La mesa de los panes de la proposición, la responsabilidad social que yo tengo con la comunidad. Y tercero, siempre puestos los ojos en Dios. Cuando yo ayudo a la comunidad esperando recibir de la comunidad, me friego. Estoy mal. Pero cuando yo ayudo a los demás poniendo los ojos en Dios, estoy ganado. Amén. Porque del hombre puede que reciba, puede que no reciba. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Lisset, ¿tú eres más santo que todos los que estamos aquí? ¿O eres más pecadora? No sé, dices tú, ¿verdad? Rafael, ¿eres más santo que todos los que están aquí? ¿Eres más pecador? No lo sé. O sea, aquí no es ni porque seamos santos ni porque seamos pecadores. Es porque somos un pueblo. Y todos, escúcheme bien, tenemos una responsabilidad. Comunidad con Dios, comunión con Dios y comunión con los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos, pero con armonía. Porque podemos estar juntos sin armonía. El tema en la fe es que la armonía no proviene del hombre, proviene de Dios, de la luz, de la lámpara. ¿De acuerdo? Necesitamos entender, estamos construyendo un lugar para mi relación con Dios.
para mi relación con el pueblo, pero un lugar donde el centro es Dios, no yo. Una pregunta hipotética, algún día la escuché. Es hipotético, esto no va a suceder jamás, jamás de los jamases. Pero ¿qué pasaría si Dios muriera hoy? Eso no va a pasar nunca, pero ¿qué pasaría hipotéticamente? Todos nos morimos porque dependemos de Él 100%. ¿Y qué pasaría? Denle ese aplauso al Señor. Pero ¿qué pasa si usted muriera hoy? Nada. Absolutamente nada. No cambia nada. Escúcheme bien. Dependemos 100% de esa luz. Colóquense en pie, por favor. Vamos a orar. Ahí donde está, levante sus manos al cielo, cierre sus ojos. Oh, gracias, Jesús. Señor, ayúdanos a desarrollar esa intimidad. Ayúdanos a construir esa arca, Señor, en tu presencia. Ayúdanos a construir esa arca, Señor. Ayúdanos a construir esa arca de intimidad con Dios. Ayúdanos a construir esa arca de intimidad con Dios. Señor, ayúdanos a desarrollarnos plenamente en la fe. Ayúdanos a crecer espiritualmente, internamente en nuestra relación contigo. Pero también ayúdanos a construir una relación con la iglesia, con el pueblo, con los hermanos y con las hermanas, con los que están aquí, los que no están aquí. Ayúdanos a construir, Señor, esa responsabilidad social que tenemos, ayudándonos, proyectándonos y siempre pensar en los demás, sin egoísmo, sin individualismos. Ayúdanos a entender ese proyecto, pero por encima de todo, para poder desarrollar mejor nuestra relación contigo y con los demás, que dependamos por entero de ti, Señor, 100% de tus obras, de tu soberanía, de tus milagros, de tu grandeza, de tu poder. Gracias te damos, Jesús, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios los guarde.